Esquelita, gracias por la presentación. Nuevamente un honor, un placer de poder participar nuevamente en uno de los programas que tiene a bien interactuar con muchos colegas que inician las etapas de perfeccionamiento en conocimientos, iniciando en las unidades de cuidados intensivos y otras compañeras para aclarar a lo mejor algunos puntos que les ha quedado sueltos, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar el día de hoy con nuestra presentación. Vamos a tocar este tema que me han encargado para el día de hoy, que es un tema de conocer un poquito el mediastino, conocer un poquito sobre qué significancia va a tener en el trayecto de este proceso de aprendizaje para poder interactuar en este proceso de apoyo ventilatorio con nuestros bebés, ¿no? Es importante saber la anatomía de nuestro sistema orgánico. Entonces, cuando nosotros hablamos de mediastino, automáticamente decimos, oh, wow, ¿qué es esto ahora, verdad? Porque tengo que es un poquito a veces tedioso, ¿no? Poder repasar y hacer una retroalimentación de todo este sistema, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que recordar, ¿no? Y decimos, ¿qué significa el mediastino, ¿no? Algunos lo podemos tomar como algo, digamos, no visible, otros sí, dicen, no, sí, sí, yo lo visibilizo, pero el mediastino, precisamente cuando a uno se enfoca a este tema, vemos esto, ¿no? Y decimos, oh, wow, ¿no? ¿Qué es esto? Es un aparataje de órganos, de tejidos, de vísceras, de tejido conectivos, ligamentos, y entonces ponemos seguramente esta carita, ¿no? Pero hoy vamos a interpretar, vamos a deslindar algunos puntos fisiológicos y anatómicos de este aspecto, ¿no? El mediastino, pues, no es más que la parte del tórax que está entre el esternón y la columna vertebral y entre los pulmones, ¿no? Esta zona contiene el corazón, los vasos sanguíneos grandes, la tráquea, el timo, el esófago y los tejidos conectivos, ¿no? De lo que estábamos conversando. Y precisamente se encuentra en esta cavidad, ¿no? Dentro de esta cavidad esquelética se encuentra el mediastino. Entonces, el mediastino, pues, es la zona anatómica, como habíamos mencionado, del tórax, que tiene la función de mantener una distancia adecuada, ¿no? Entre los pulmones y las pleuras que lo rodean, ¿no? Esta estructura, para poder contener a otros órganos, se divide en anterior y posterior. Entonces, si nosotros lo visibilizamos de una manera virtual, ¿no? Vamos a decir, bueno, que el mediastino viene del latín mediastinum, ¿no? Que es, digamos, una estructura, miren ustedes, una estructura en forma de reloj de arena, ¿no? Como una perita, ¿no? Que se encuentra ubicada entre las estructuras pulmonares, ¿no? Tanto la estructura pulmonar izquierda y la estructura pulmonar derecha, ¿no? Esta estructura está vacía prácticamente, ¿no? Es virtual, digamos. Este espacio va a contener precisamente a toda esta estructura de vísceras, de órganos, de venas, de arterias, de ligamento y tejido conectivo, ¿verdad? Entonces, todo este cúmulo, este conjunto, ¿no? Va a adaptarse a este espacio. Si este espacio virtual lo queremos considerar anatómicamente o patológicamente o quirúrgicamente, eh, no vamos a poder visualizarlo de esa manera porque yo no puedo decir voy a sacar este mediastino, ¿no? O coge este mediastino, no puedo porque es virtual, ¿no? Es un espacio que da lugar al acoplamiento de órganos, de vísceras, de ligamentos, como lo habíamos mencionado. Logra ser real
cuando hay una relación patológica, una relación que nos alarme a nosotros de decir hay un problema allí. ¿Cuándo ocurre ese problema? Cuando de pronto, por un ejemplo, haya una ruptura casual por un accidente, por ejemplo, del esófago y empieza a lo mejor a vaciar alimentos y aire. Entonces, este aire pues se va a llenar en toda la cavidad de mediastino, en el espacio, ¿no?, virtual del que estábamos hablando. Pero deja de serlo cuando hay acúmulo de este producto, ¿sí? Igual podemos tener otro ejemplo, ¿no? Que haya una ruptura, por ejemplo, de un vaso sanguíneo, que puede ser la aorta, parte de las, este, de las arterias, por ejemplo, ¿no? Entonces se va a producir un derrame de este contenido sanguíneo en toda la estructura del mediastino, ¿no? Y entonces se va a producir, ¿no? Este vaciamiento en todos esos espacios y ya va a ser patológico, ya va a ser real, ¿sí? Entonces, como tal, en síntesis, el mediastino es un espacio vacío, ¿no? Es un espacio virtual hasta que logremos relacionarlo con una patología, ¿sí? Es decir, con el derrame o con el espacio de aire que está provocado por un accidente o por un accidente funcional o por un accidente propiamente, un accidente provocado, un accidente que pueda ser funcional, como vuelvo a repetir, ¿no? Bien. Entonces, vamos a conocer un poquito los límites, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que en realidad contiene este mediastino, o sea, este espacio, ¿no? Para eso vamos a delimitar, ¿no? Vamos a delimitar en un esquema, fíjense aquí, vamos a ver aquí. Vamos a tener límites, ¿no? Esta va a ser la parte superior, ¿no? Y esta la parte inferior, ¿no? En la parte superior del mediastino va a estar iniciando primero con la parte superior del esternón, ¿no? La parte inicial de la tráquea, ¿no? La la primera clavícula, ¿no? La parte de la primera clavícula, ¿no? Es la parte inicial, ¿no? Luego trazamos una línea transversal y más o menos en esta dimensión, ¿no? Vamos a delimitar esta parte superior. Es decir, el mediastino se encontrará entre el cuerpo del esternón, ¿no? Y la parte inferior estará delimitada por el cuerpo vertebral. Y estará limitado también por ambos pulmones, ¿no? Recubierto de esta pleura, ¿sí? Entonces, en estos cuatro lados, allí se encontrará la parte mediastinal, ¿sí? Bien. Así como podemos delimitarlo, también podemos dividirlo, ¿no? Podemos dividirlo en una parte superior, ¿no? La parte superior y la parte inferior, ¿no? En la parte superior vamos a delimitarlo desde la vértebra T1 hasta la T4, ¿no? Entre T4 y T5, delimitada por por un plano torácico transverso, que son estas líneas unas líneas zigzagueantes, ¿no? De puntitos negros, que va a delimitar este plano, ¿no? Este plano superior y este plano inferior, ¿no? Como les decía, el plano superior va a dar lugar hacia arriba, ¿no? Desde T4, T3, T2 y T1, y la parte inferior desde T5 hasta T12, ¿no? Hasta la parte inferior. En la parte inferior también nosotros vamos a tener la limitación
Y acá vamos a tener prácticamente el mediastino o la parte del corazón y la parte pericárdica, ¿no? Y esto es en realidad lo que ocupa la mayor parte de este mediastino. Entonces, si nosotros desde la parte externa hacia la parte interna, ¿no? Cabe mencionar, si yo retiro la parte de la parte superior del esternón, retiro esta parte, me voy a encontrar con esta estructura, ¿no? Y acá observamos el timo. Este es el ejemplo de un timo de un niño. Acordémonos que el timo pues tiene la función de madurar los linfocitos T, y esto lo tienen los niños, va a madurar hasta los 8 años. Luego a los 12 años ya va a ir disminuyendo, ¿no? De estructura, ¿no? Y se va a convertir en un tejido adiposo, ¿no? Generalmente esto lo vamos a visibilizar en niños, ¿no? Menores de 12 años prácticamente. Entonces, esto es una estructura, ¿no? Retirando la parte del esternón hacia adentro, ¿sí? Cuando ya retiramos ahora la parte del timo, es decir, ya hemos empezado a retirar la parte del esternón, sí, la parte del esternón, ya hemos visto el timo, ya hemos retirado el timo y nos encontramos con esta estructura, ¿no? Esta estructura que nos ayuda a visibilizar las venas, ¿no? Las venas brachiocefálicas, ¿no? Acá tenemos la vena brachiocefálica derecha, la vena brachiocefálica izquierda y la vena cava superior, ¿sí? Vamos a diferenciarlo, esta vena cava la vena cava izquierda, ¿no? Con una estructura alargada, ¿no? Alargada y mucho más grande y extensa que la derecha, ¿sí? La derecha es mucho más corta y es casi como que la viéramos casi paradita, ¿no? ¿No? Ambos van a unirse y vamos a dar lugar a la vena cava superior, ¿no? Es muy importante reconocer esta estructura porque no solamente nos va a ayudar seguramente en la evaluación en algún momento cuando nosotros vamos a hacer uso incluso de la colocación de una epicutánea. No es el tema, pero tenemos que empezar a visualizar y a identificar la parte de la estructura anatómica, ¿no? De nuestros recién nacidos, ¿no? Del ser humano, ¿no? En su contexto. Entonces, esto lo visualizamos externamente, ¿no? Esta parte de la vena broncocefálica, ¿no? También vamos a ver los ligamentos importantes también seguramente que nuestros colegas cirujanos lo van a identificar como algo muy valioso, ¿no? Porque cuando entran a cirugía tienen que tener muchísimo cuidado en no tocar ciertos ligamentos, ¿no? Para no comprometer el daño fisiológico y el daño de nuestros pequeñitos, ¿no? Cuando retiramos ya la parte venosa, la parte de las venas brachiocefálicas, nos va a dar lugar entonces al tronco arterial, ¿verdad? A esta parte arterial, ¿no? Acá visualizamos a la curvatura de la aorta, ¿sí? Y en esta curvatura de la aorta vamos a tener a la arteria carótida primitiva derecha y a la arteria subclavia también, ¿no? Esto es muy importante reconocerlo porque fíjense cómo hemos ido desde atrás, desde la parte externa hacia la parte interna, sacando, retirando capa por capa y nos permite visualizar qué estructura dentro del mediastino se encuentra, ¿no? Cada parte de este sistema, ¿no?
Es muy importante también recalcar que aquí, en esta parte de la curvatura aorta, se encuentra este nervio, ¿no? Este nervio laringio recurrente, ¿no? Que esto es muy importante para poder en algún momento dar la importancia del caso en su estructura funcional, ¿no? Para que todo esta parte del sistema del mediastino se encuentre prácticamente con un funcionamiento efectivo, ¿no? Bien, acá tenemos nuevamente la estructura ya cerrándola, ¿no? Nuevamente de la parte ya interna hacia la parte externa. Hemos visualizado la parte de las arterias, la parte pulmonar, ¿no? Y aquí vemos también otra parte de la estructura que nos pueda ayudar a visibilizar mejor. Miren cómo primero se encuentra la tráquea, después detrás de ello se encuentra el esófago y después del esófago se encuentra este tronqueo arterial, ¿no? Y esta es la parte, en resumen, de la parte prácticamente si hacemos un corte transversal, miren cómo nosotros podemos visualizar toda la estructura, ¿no? Del mediastino visto de arriba, ¿sí? Entonces, vemos la parte de adelante, ¿no? La parte de adelante empieza con el esternón, con el timo, con la parte pulmonar, con la parte arterial, luego viene el esófago, perdón, la tráquea, luego viene el esófago y seguidamente viene el tronco arterial, ¿no? ¿No? El tronco vertebral, perdón, ¿no? De las vértebras, ¿no? De la columna. Esa parte del mediastino inferior ya lo hemos visualizado también, ¿no? La parte inferior se encuentra pues prácticamente toda la parte del corazón y la parte del pericardio, ¿no? Y acá están todas las estructuras en realidad importantes dentro, todo esto dentro de esta cavidad esquelética, ¿no? Volvemos a visualizar todas las estructuras, los ligamentos que también son importantes, el timo, muy importante también por su funcionalidad, el de madurar los linfocitos T, como lo habíamos mencionado, ¿no? Y todas las estructuras de ligamentos, arterias, venas y todo el tejido conectivo, ¿no? Que es muy importante visualizar y entender para que no dificulten la parte de la funcionabilidad de esta parte mediastinal, ¿no? Y sigo con esta encrucijada, ¿no? Es decir, oh, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora para qué? ¿Qué hago, no? Bueno, sigo en duda, por ahí que digo yo, ahora qué hago con todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar entonces en la parte funcional, la parte que nos va a ayudar a tal vez entender por qué es importante saber todo esto, ¿no? Y vamos a explayarnos un poquito con algunos ejemplos también para poder entender todo este panorama, ¿no? Y acabamos de ver con la disertación del magíster Eduardo, ¿no? El tema de cómo a nosotros nos va a ayudar a no cometer algún error en el afán de estar de repente subiendo y bajando los parámetros ventilatorios. Es muy importante, ¿no? Corroborar el estado de salud de nuestro bebé en relación al apoyo ventilatorio que está recibiendo, ¿no? Yo no puedo subir y bajar bruscamente a cada momento porque veo algún detalle que me diga, no, si le falta un poco de presión, si en este momento no, no, hay que darle el tiempo para que este bebé se adapte a esta, a este cambio, ¿sí? Y hay que tratar también de coordinar, ¿no? Con el médico asistente, con el neonatólogo, para que nuestro bebé no tenga este impasse de esta mala praxis, ¿no? De esta mala praxis que nos va a ocasionar un daño, ¿no? En lugar de ocasionarle en lugar de provocar una ayuda, ¿no?
Entonces, vamos a ver las situaciones en las que se ve afectada el mediastino. Cuando hablamos de mediastino ya sabemos, ¿no? Que no es solamente algo que es real, ¿no? Acuérdense que es algo virtual, ¿no? Es un espacio virtual en la cual se encuentran muchas vísceras, muchos órganos, ¿sí? Pero este espacio precisamente se va a ver afectado por algunas mala praxis, tal vez, ¿no? De nosotros, ¿no? Que provoquemos algunas situaciones como esta, ¿no? Tanto hemos oído hablar del barotrauma, ¿no? En la etapa neonatal, ¿sí? A veces hablamos, no, no hagas esto porque vas a ocasionar un barotrauma. Pero ¿qué es un barotrauma, no? El barotrauma se define como un síndrome caracterizado por la presencia de aire en cavidades virtuales, ¿no? Ya sabemos qué cavidad es, la cavidad de medias. Es secundario a las presiones y volumen corriente, ¿no? Altos utilizados en el ventilador. Hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado de manipular, como les vuelvo a decir, de manipular y en el afán de querer ayudarlo, provoquemos este falso manejo de presión. Es muy importante también tener en cuenta de que un ventilador mecánico tiene que estar bien llevado. Y me refiero a bien llevado a que empecemos a conocer primero nuestros ventiladores en nuestras unidades de cuidados intensivos, ¿no? Eh, el saber que este ventilador es, es un apoyo, ¿no? Ventilatorio para el bebé. Este va a ayudar a nuestro bebé, pero si nosotros no lo conocemos, no sabemos armarlo, no sabemos reconocer la parte del lado inspiratorio, la parte del lado expiratorio, ¿no? Y en qué vamos, ¿no? Si es un manejo no invasivo o invasivo, ¿no? Si cruzamos las ramas, ¿no? Si utilizamos unos corrugados que no son y no están adaptados a un ventilador específico, definitivamente también vamos a ocasionar esta variación de estas presiones, ¿sí? Incluso cuando armamos, tenemos que tener muchísimo cuidado en armar y de dejarlos ordenados, porque en este cruce, ¿no? A veces encontramos en nuestras unidades el cruce de todos los corrugados, ¿no? Y cuando llegamos están tan hechos una trenza con agua encima, ¿no? Y el pobre bebé al final está desesperado allí y nadie lo ayuda, ¿no? Entonces hay que tener una visión mucho más amplia desde el momento de conocer nuestros ventiladores, qué nos ofrece, qué características tiene, cómo se maneja, qué tipo de corrugados son adaptables para ellos, ¿no? Entonces, amigables también, ¿no? Para poder nosotros tener un manejo adecuado y confiable, ¿sí? Entonces, la clasificación de este barotrauma, de este tema del que vamos a ver. El neumomediastino, tenemos al neumotórax, ¿no? Este barotrauma se va a clasificar en estos detalles, ¿no? Neumotórax, tenemos al enfisema pulmonar intersticial, un neumopericardio, ¿no? Un neumoperitoneo, un enfisema subcutáneo, ¿no? Y un embolismo aéreo. Todo tipo de barotrauma del que estamos hablando, a excepción del enfisema subcutáneo, tiene alta letalidad, ¿no? Si no se hace el diagnóstico oportuno y se da tratamiento inmediato. ¿La incidencia cuál es, no? La incidencia por tipo de barotrauma es pues un neumomediastino del 5.3%, ¿no? No mayor, miren, ni siquiera se le acerca un neumotórax, que es el 12% al 18%, que es la estadística que se tiene, ¿no? Que tienen estos bebés, ¿no? Por este barotrauma, ¿no? Un enfisema pulmonar intersticial, que tiene un 31.9%, un neumopericardio, un enfisema subcutáneo y embolismo gaseoso son entidades poco frecuentes en realidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo en un pretérmino? En ventilación mecánica y alteraciones pulmonares,
Hay que conocer bien la fisiología de este bebé, hay que conocer bien el detalle de que lo afecta ventilatoriamente a este bebé, los factores predeterminantes que lo afectan a este bebé, porque no es lo mismo que tener a un mismo bebé de la misma edad, sí, pero ventilatoriamente además tendrá tal vez otros factores de riesgo que impliquen abordarlo de otra manera, ¿no? Un bebé a término con una aspiración de meconio, sangre o líquido amniótico, neumonía y malformaciones genéticas también pueden comprometerlo, ¿no? Miren aquí, ¿no? Son estudios radiográficos, ¿no? Son ejemplos que vamos a tener a ver esta tarde, ¿no? En el estudio radiográfico, miren acá la fotografía. En el estudio radiográfico de neumomediastino se observa la imagen de vela de barco, ¿no? Si nosotros tenemos una mirada más allá, se va a visualizar como un velero, ¿no? Como una vela, ¿no? Una vela sobre el barco, ¿no? En este lado, en esta otra fotografía, vamos a ver el estudio radiológico de un enfisema pulmonar intersticial bilateral, ¿no? Se observa un patrón intersticial muy difuso bilateral sobre una distensión pulmonar y compresión marcada del perfil cardíaco bilateral, ¿no? Y es eso precisamente, ¿no? Miren ustedes aquí, ¿no? ¿No? Cómo se observa todo de forma difusa, ¿no? Y sobre ella hay una distensión pulmonar y una compresión marcada, ¿no? ¿No? Del perfil, miren, de este perfil cardíaco, ¿no? Que es bilateral, ¿no? En ambas partes. Eso corresponde a un enfisema pulmonar. Y el del lado izquierdo de sus pantallas, un neumomediastino. En este lado podemos visualizar un neumotórax, ¿no? Se aprecia la hiperclaridad en el hemitórax derecho, fíjense, ¿no? Con colapso del pulmón del mismo lado, ¿no? Hay un colapso pulmonar ahí, se ve, ¿no? Es muy, muy visible, ¿no? En el estudio radiológico del neumoperitoneo, miren, acá hay otra plaquita, ¿no? Se aprecia la imagen de aire libre, ¿no? Miren ustedes, aire libre, subdiafragmático, ¿no? Y hígado flotante, ¿no? Esto correspondería a un neumoperitoneo. Es muy importante a veces cuando tomen las radiografías y empiecen a valorarlo, a veces nos corremos, ¿no? Porque a veces en el afán de dejar cierto las responsabilidades que le corresponde al médico, ¿no? Neonatólogo, eh, nosotros nos corremos a veces, ¿verdad? Y queremos solamente hacer lo que nos corresponde, obviamente enfermería. Sin embargo, es muy importante que cuando vengan a valorar este tipo de placas, nos acerquemos también con ellos y empecemos a preguntar, ¿no? A conocer un poquito más de nuestros pacientes. En la medida que nosotros vayamos recibiendo información de cerca, viendo los diferentes casos, vamos a poder también, digamos, diferenciar, ¿no? Cuándo es un neumoperitoneo, cuándo es un enfisema pulmonar, ¿no? Cuándo hay un acúmulo de aire, cuándo puede ocasionarse ponte una hemorragia, ¿no? Provocada por una ruptura, por ejemplo, de un vaso de la arteria pulmonar, qué sé yo, ¿no? Entonces es muy importante, incluso cuando valoramos a veces, por decir solamente la inserción, que bien está ubicado nuestro epicutáneo, podemos tener una visión mucho más allá, ¿no? Y podemos incluso alertar a nuestros compañeros neonatólogos, ¿no? Y decirle, doctor, miren, no hemos visualizado bien la placa, no sé, a ver, tenemos esta duda, a ver si nos aclara, ¿no? Esta percepción, ¿no? Y seguramente en algún momento vamos a ayudar, ¿no? Entonces, es muy importante por eso acercarnos un poquito más a este tipo de ayudas, ¿no? De ayudas de diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Según las evidencias, fíjense ustedes, un neumomediastino, ¿no? No provoca descompensación hemodinámica. Los procedimientos de drenaje en realidad para estos casos son innecesarios, ¿no? En caso de que el neonato se encuentre con ventilador,
¿no? Se deben reducir las presiones, pero con un monitoreo estrecho, ¿no? Cuando decimos un monitoreo estrecho es que no bajemos bruscamente, ¿no? Acordémonos que siempre va de 5 en 5, de poco en poco, y mantenerlo de repente de acuerdo a su estabilidad funcional, ¿no? De acuerdo a un monitoreo, pues hablamos bastante de que un bebé se encuentre hemodinámicamente estable, ¿no? Valorar todo en su contexto, no solamente la parte del bebé fisiológicamente, sino que está a su alrededor, ¿no? ¿Qué apoyo ventilatorio está recibiendo? Si mi apoyo ventilatorio está realmente adecuado, está siendo bien llevado, ¿no? Para generar ese apoyo, ¿sí? Visualicemos desde la parte externa, desde cómo está mi ventilador, cómo están mis corrugados, cómo está la parte de temperatura de mi incubadora, de la parte de la temperatura, ¿no? Si está en modo invasivo o no invasivo, que lo ha explicado muy bien nuestro compañero Eduardo, ¿no? Entonces hay que tener la visión mucho más amplia, ¿no? Para poder ayudar a nuestro bebé. El pronóstico en un neumomediastino y enfisema subcutáneo, el pronóstico es bueno, ¿no? Con una mortalidad escasísima, ¿no? Que es del 0,5%, pero es muy importante porque igual es una mortalidad, ¿no? Que pueda, si es bien cierto, no está bien manejado, incurrimos en una mala praxis, podemos ocasionar el fallecimiento de un bebé, ¿no? Es malo en neumotórax con mortalidad hasta el 40%, ¿no? Sigue siendo el más alto, ¿verdad? En enfisema pulmonar intersticial hasta el 60%, ¿no? En un neumopericardio y un embolismo aéreo del 90%, ¿no? Esto generalmente es lo que más visualizamos en nuestras unidades, ¿no? Las complicaciones en neumomediastino, insuficiencia respiratoria, en neumotórax, en insuficiencia respiratoria y cardíaca, ¿no? Enfisema pulmonar intersticial, displasia broncopulmonar en un neumopericardio, muerte súbita, al igual que embolismo aéreo y un enfisema subcutáneo, síndrome compartimental distal del área afectada, ¿no? Son todas estas las complicaciones que se pueda originar, ¿no? El neumomediastino y neumotórax, ¿no? Estábamos hablando de este tema y pues lo vamos a definir de la siguiente manera. ¿Qué es un neumomediastino y un neumotórax, no? En realidad, primero las causas del neumomediastino y el neumotórax pueden ocurrir por los propios esfuerzos respiratorios del lactante también, ¿no? La ventilación asistida por presión positiva también puede ocasionarlo y por un atrapamiento aéreo también, ¿no? El signo alas de ángel puede ayudar a diferenciar entre neumomediastino y neumotórax, anterior o medial, ¿no? Porque el aire libre en el mediastino eleva ambos lóbulos del timo, ¿no? Ya sabemos, estamos enfocándonos, ¿verdad? ¿A dónde se encuentra el timo? Ah, ya, entonces, esto es lo que nos quiere decir, ¿no? ¿No? Eh, Cuando se sospecha un mediastino en la proyección frontal, ¿no? El diagnóstico puede confirmarse en la radiografía en lateral, ¿no? Mostrando un área hiperlucente en el espacio retroesternal superior. De aquí precisamente lo vemos, ¿no? Este es una fotografía de un mediastino que tiene una forma de alas de ángel, ¿no? De ambos lóbulos del timo, ¿no? Al ser elevados por aire libre en mediastino. Fíjense ustedes, sin ver esta figurita que aquí ya se ha realizado un trazo visual muy, muy identificado, pero fíjense acá, ¿no? Y precisamente miren, aquí hay una ala y aquí hay otro ala, ¿no? Y cierto, parece un ángel, ¿verdad? Y este es el diagrama, ¿no? Que ilustra las alas de ángel, ¿no? Que corresponden a un neumomediastino. Este es un paciente de 8 meses de edad, ¿no? Que cursa pues con neumonía grave, presencia de neumotórax bilateral y neumomediastino, con elevación de los lóbulos del timo, y precisamente acá vemos el signo de alas de ángel, ¿no? Miren otra vez, miren acá las alitas, ¿no? Y acá el cuerpo del ángel.
La presencia de neumomediastino de escasa cuantía que delimita los lóbulos del timo, ¿no? Miren esta escasa cuantía, le dicen a este espacio. Perdón, vamos a... Aquí está. Miren este espacio, ¿no? Está delimitando, ¿no? Los lóbulos del timo. Los tumores mediastinales en recién nacidos, ¿no? Son raros, ¿no? Incluyen muchos tipos histológicos diferentes en la población en general, ¿no? En niños y especialmente en recién nacidos, se presentan con una incidencia en realidad muy baja, ¿no? Los más frecuentes son pues los linfomas, timomas y tumores de estirpe neurológico, ¿no? La sintomatología generalmente es pobre, ¿no? Y en muchas ocasiones se descubre en un examen radiológico de rutina, ¿no? Eso les decía, ¿no? Hay que visualizar primero una imagen aparentemente normal para que nos ayude a enfocar, ¿no? Cuánto es normal y la opacidad, cuánto nos ayuda y cuánto podemos decir que es normal, y cuando hay una luz muy extensa, una luz amplia, o cuando tiene bromotitos de puntitos blancos, cuando hay de repente escarchas, digamos, unos hilos, como si hubiera una lluvia. Es muy importante verlo y diferenciarlo de una placa normal, ¿no? Y esto nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Es por eso que decimos que la sintomatología generalmente es muy pobre, ¿no? Y en muchas ocasiones se descubren precisamente en un examen radiológico. El diagnóstico final se realiza utilizando ultrasonido, en realidad, para estos casos, ¿no? Una tomografía también computarizada, ¿no? Una mediastinoscopía o aspiración controlada por tomografía, ¿no? El tratamiento específico va a depender del tipo histológico, ¿no? Pero generalmente se utiliza la cirugía y de acuerdo al tipo de tumor se va a añadir, pues, bueno, la radio, quimioterapia, si esto lo requiere también nuestro paciente, ¿no? Otro caso clínico, se presenta, por ejemplo, un recién nacido masculino de raza blanca de 3 años de edad, nacido por cesárea, ¿no? A las 34 semanas de gestación por hipertensión arterial materna. Es una madre primigesta de 16 años de edad, peso al nacimiento 2.125 gramos y una talla de 45 centímetros. Un Apgar de puntuación 3.7. Desde el nacimiento, fíjense, desde el nacimiento inició con dificultad respiratoria, que fue en aumento, por lo que se intubó y se inició ventilación asistida. Ingresa con buen tono muscular y hemodinámicamente estable. Se encuentra hipoventilación en ambos campos pulmonares y una hepatomegalia a 2 centímetros bajo el borde costal derecho. Los signos vitales son la frecuencia cardíaca de 120, frecuencia respiratoria de 33, una temperatura de 35.5. Se realiza una radiografía de tórax, la cual muestra una imagen sugestiva de cardiomegalia importante, ¿no? Se traslada a la unidad de cuidados intensivos al bebé, ingresa a la UCI, ¿no? Con los diagnósticos de recién nacido pretérmino, membrana hialina y cardiomegalia, ¿no? Ya nos estamos haciendo la idea, ¿verdad? De cómo está yendo nuestro bebé. En el examen físico llama la atención que se encuentra bien oxigenado, ¿no? Con una saturación de oxígeno de más del 95%, con un FiO2 de 30% y parámetros bajos en el ventilador. Tenía buenos pulsos periféricos y no se ocultaba soplos. Se solicitó entonces una valoración cardiológica para descartar una cardiopatía congénita versus una masa extracardíaca, ¿no? En el examen ecocardiográfico mostró una masa extracardíaca de 4.9 por 4.2 centímetros de composición quística, ¿no? Por frecuencia en el grupo etario se planteó como primer diagnóstico un teratoma, ¿no? El paciente fue llevado a sala de operaciones ese mismo día,
donde a través de una esternotomía, ¿no? Media, se extrajo una masa sólida con componentes quísticos, ¿no? De 9 por 6 por 11, y que ocupaba gran parte del hemitórax izquierdo, ¿no? Adherida, pericardio y pleura. Después de la cirugía, el paciente evolucionó satisfactoriamente, ¿no? Presentó como complicación una sepsis, secundaria a una enterocolitis aguda necrotizante grado 2. Se inició antibiótico-terapia, alimentación parenteral y evolucionó muy bien nuestro bebé, ¿no? Se estuvo al día 7 posoperatorio y se mantuvo con oxígeno por 7 días más, ¿no? El examen histopatológico demostró un tumor compuesto por varios tejidos con múltiples focos de elementos inmaduros, ¿no? Con lo que se hace un diagnóstico de teratoma inmaduro. Esto fue uno de los casos, ¿no? Que se registraron con un buen resultado, ¿no? En ese otro caso clínico, tenemos acá un recién nacido con una masa mediastinal, diagnóstico temprano, se le hizo a este bebé, ¿no? Un diagnóstico temprano. Entonces, recibido en su versión modificada, este caso es un caso, pues, de muchos años, ¿no? Del 2005. Sin embargo, como ejemplo, lo he tomado, ¿no? El neuroblastoma es un tumor embrionario que evoluciona a partir de las células de la cresta neural, ¿no? Esta neoplasia puede originarse en cualquier sitio del sistema nervioso simpático, ¿no? Incluyendo el cerebro, ¿no? La región cervical, el mediastino posterior, ¿no? Ya nos estamos imaginando, ¿verdad? Porque ya hemos estudiado, hemos tenido una pequeña clase, ¿no? Anatómica, ¿no? De visualizar, ¿no? Por dónde nos lleva este problema, ¿no? En el mediastino posterior. Los ganglios simpáticos paraórticos, la pelvis y la médula de las glándulas suprarrenales están casi afectadas, ¿no? La presentación en la etapa neonatal es muy rara y en el diagnóstico diferencial deben incluirse las malformaciones congénitas broncopulmonares, ¿no? La presencia de neumonías, las atelectasias, etc. El caso correspondiente, miren, a una recién nacida de un día de edad, producto de una mujer de 33 años de edad que cursó con un embarazo complicado, con preeclampsia durante el tercer trimestre, ¿no? La paciente nació por cesárea, por sufrimiento fetal agudo, presentó un Apgar al nacimiento de 6,8 y un Silverman de 6, ¿no? El líquido amniótico tenía características meconiales, ¿no? Por lo que se practicó la laringoscopía directa, que fue negativa, requiriendo presión positiva intermitente, ¿no? Presentó un paro cardiorrespiratorio que revirtió con maniobras, permaneció este bebé con ventilación mecánica. Se presenta entonces un paciente también con intubación orotraqueal con dificultad respiratoria, ¿no? Dificultad respiratoria, aleteo nasal, tiros intercostales, retracción sifoidea y hepatoesplenomegalia, ¿no? Sus signos vitales fueron de frecuencia cardíaca de 142, frecuencia respiratoria 60, su presión arterial de 91/50 milímetros de mercurio, ¿no? Tenemos además, bueno, acá está todas sus funciones vitales, tenemos un peso también de 3.200, ¿no? Una talla de 49 centímetros. Bien, de acuerdo a todo esto, los exámenes de laboratorio nos informan una gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia, ¿no? La biometría hemática fue normal en este caso. La radiografía de tórax mostró una opacidad en el hemitórax derecho ovoidea, de aproximadamente 8 por 6 centímetros con desplazamiento de las estructuras mediastinales hacia la izquierda. Con estos datos se sospechó la presencia de una masa mediastinal y se solicitó radiografía lateral, ¿no? La cual confirmó la presencia de una masa localizada en el mediastino posterior. Se confirmó la presencia de una masa dependiente del mediastino posterior, cuyo origen probablemente fuera neurogénico,
¿no? Considerando como primera posibilidad un neuroblastoma, de acuerdo con la edad del paciente. Se realizó un ultrasonido torácico y abdominal en los que se identificó un tumor sólido, ¿no? Con calcificaciones puntiformes y con una tendencia a confluir, ¿no? El cual involucraba el mediastino posterior, el canal raquídeo y tejidos blandos de la cara posterior del hemitórax derecho. En el abdomen había hepatomegalia con algunas imágenes hipoecoicas, ¿no? Que sugieren actividad tumoral, ¿no? La tomografía computada de tórax confirmó el origen mediastinal de la lesión, las calcificaciones, el involucro y la extensión de la lesión en el canal raquídeo y la afección de los tejidos blandos. La tomografía de abdomen confirmó pues el compromiso hepático, ¿no? Y se descartó la presencia de lesiones retroperitoneales, ¿no? Se presenta este caso de un recién nacido con un neuroblastoma mediastinal, ¿no? Que ejemplifica cómo hacer el abordaje clínico en un paciente con imagen radiológica de masa torácica, ¿no? Miren esta tomografía, ¿no? Con una ventana para el mediastino y con medio de contraste, ¿no? Que muestra la presencia de una masa sólida, ¿no? Que se localiza en el mediastino posterior, ¿no? Es decir, casi la parte de las vértebras, ¿no? Pues es la parte posterior, ¿no? Con calcificaciones en su interior. Se diagnostica entonces un neuroblastoma primario de mediastino, practicándose una toracotomía posterolateral derecha con toma de biopsia incisional de la lesión. Un año después de haber recibido 8 ciclos de quimioterapia, la paciente se encuentra con respuesta favorable y reducción de aproximadamente 95% del volumen tumoral. Y esta es su plaquita, ¿no? La radiografía de tórax posterior a la quimioterapia, que muestra, ¿no? Una involución de aproximadamente 95% de esta tumoración. Bien, hasta acá hemos terminado un poquito el detalle del tema de mediastino y su abordaje clínico, incluso el abordaje más allá de conocer una parte fisiológica consecuente o frecuente, ¿no? De que nos permita conocer también de cómo estas afecciones tumorales puedan abordar también la parte del mediastino, ¿no? Y podamos nosotros dar lugar a una buena atención, sobre todo, ¿no? A visibilizar mejor eh, cuánto se puede comprometer fisiológicamente, anatómicamente un bebé. Y si no logramos dar lectura o visibilizar un signo de alarma, tanto en sus factores de riesgo antes de nacer o inmediatamente después de nacido, nos puede ayudar muchísimo para ayudarlo en su momento, ¿no? Pasaremos inmediatamente, ¿qué horas son? Son Sí, 5:15. Pasamos sí, inmediatamente a magister Lina. al Sí, segundo tema, sí, podemos Erika. pasar al siguiente tema mientras los Sí, participantes puedan hacer sus consultas y ya pueden ser respondidos al término. claro que sí. A Gracias. ver, ratito.